En este proyecto, basado en el libro ¿Qué pasó en la educación argentina?, de Adriana Puiggrós, desarrollaremos parte de la historia de la educación argentina a través de diferentes lenguajes artísticos incluidos en estos últimos: multimedia, teatro, música y artes plásticas. Esperemos sea de su agrado. Cultura y educación en la colonia. Antes de tratar el tema de la educación en la época de la colonia, haremos un breve impasse en lo que era el clima cultural. Comenzaremos con Europa. El Renacimiento, surgido en Italia, se extendía al resto de Europa transformando la cultura. Se ensanchaban los conocimientos sobre la tierra y el cosmos y se producían contactos intensos entre los pueblos con motivos de concilios religiosos. El movimiento humanista penetraba los círculos reales españoles, pero el refinamiento de los intelectuales que participaban del poder no evitó que la consolidación de la unidad española se hiciera expulsando a moros y judíos a comienzos de 1492. Aquella unidad se asentó en la homogeneización ideológica y cultural como parte de la cruzada por la unificación cristiana del mundo. España renunciaba así a incorporar culturas que le hubieran ayudado a entrar en la modernidad, mientras una incipiente burguesía industrial y comercial crecía en Barcelona. La conquista y colonización de América, lejos de llevar a España al progreso y estimular la modernización, desviaron el camino de su desarrollo. España se endeudó para conducir la empresa americana. América. Durante la segunda mitad del siglo XV, la vida cultural era intensa en el cono suramericano. Las etnias de lengua guaraní-aba habían llegado a ser agricultores. Varios grupos de guaraníes se iban extendiendo desde el Amazonas hacia el Río de la Plata, sometiendo o expulsando a pueblos como los caingang. Los chiriguanos, otros migrantes del grupo dialectal guaraní-aba, habitaron el Paraguay. A principios del siglo XVI, emigraron a Bolivia y desde allí bajaron hasta Salta. Cono suramericano, principios de educación guaraní. Los chamanes guaraníes poseían un conjunto de saberes importantes, provocaban la lluvia, la fertilidad y profetizaban el futuro. Cuidaban la tradición y el poder gerontocrático bajo la protección de Tupá, la divinidad principal. Educaban sistemáticamente, aunque no llegaron a institucionalizar la función educativa. Los grupos guaraníes constituían una unidad lingüística y una civilización bastante homogénea, con una organización política sencilla y poco estratificada. Noroeste del país. 2 décadas antes de la conquista, los miles de indígenas de origen de Aguita que habitaban el noroeste argentino fueron sometidos por el Imperio Incaico. Estos últimos establecieron una nueva disciplina de trabajo para los agricultores ceramistas de la zona, introdujeron pautas de planeamiento económico y avances tecnológicos. Todo ello implicó un enorme proceso educativo que articuló el mosaico de las viejas culturas. La lengua común de los valles y quebradas del noroeste, Salta y San Juan, era el cacano de Aguita. Los incas, los conquistadores y los misioneros usaron el quechua como lengua franca y la impusieron a los pueblos conquistados. Los jóvenes aprendían el quechua. De este modo conectaron los sectores antes dispersos. El quechua servía para las actividades que realizaban únicamente los hombres, las mujeres no. Los conquistados siguieron transmitiendo a sus hijos fragmentos de tradiciones resistentes mediante los relatos, las costumbres y las creencias, pero la huella pedagógica que dejaron los incas fue definitiva. Finalizado el siglo XV, en las sierras centrales del territorio argentino vivían horticultores, menos desarrollados que las culturas del noroeste, pero no menos desarrollados que las culturas del sur argentino. Los tehuelches patagónicos, los tobas, los matacos chaqueños y numerosos grupos dispersos en casi todo el territorio conosureño evolucionaban al correr de su propia actividad educativa y de invención o de los aportes e imposiciones de otros pueblos. En el norte, el emperador azteca Moctezuma realizaba una reforma que instauraba un sistema de escuelas muy vinculado a la reproducción de las divisiones sociales dentro de México. La educación no era concebida como una acción masiva que permitiera penetrar mejor en los pueblos conquistados. El pueblo aprendía mediante el trabajo los rituales y las costumbres que le transmitían sus mayores. Los Yachayhuasi y Aclahuasi incas eran casas de enseñanza dedicadas a la educación masculina y femenina de los nobles. El Ayllu era la unidad política y social que también transmitía cultura. Incas y aztecas habían comenzado a concebir la educación como una práctica distinta de la política y la religión, aunque muy orientada por ellas. No se perfila la figura del educador diferenciada de la del sacerdote, pero los contenidos que se programan trascienden la formación religiosa para internarse en la política, el arte de la guerra, la ciencia y la tecnología. En los demás pueblos no se han encontrado rastros de instituciones educativas, pero la transmisión de la cultura tuvo orden y constancia. Los rituales fueron un medio para enseñar formas de relación entre la gente. Los mitos permitieron condensar y transmitir la cultura. Los educadores eran los ancianos. Estos preparaban a los jóvenes para servir a la comunidad. Seguramente todos los presentes hemos recibido en algún momento de nuestras vidas un texto o hemos escuchado relatos que hablan sobre el descubrimiento de América y el encuentro entre diferentes culturas, una superior a la otra, europeos como sinónimo de civilizados e indígenas sinónimo de salvajes o inadaptados. O quizás hemos escuchado la famosa frase que decía que América estaba aislada del mundo. Un día, el inca Huayna Capac fue a visitar el Cerro Hermoso. Contempló la belleza del oro y la plata que su pueblo había arrancado de las minas de Colque, Porco y Andacaba para ofrendar a los dioses. Se oyó entonces surgir desde las profundidades unas voz fuertes como el trueno que decía: los indios huyeron despavoridos y el Inca cambió el nombre del cerro por Potosí, Truena Revienta. Cuando los españoles llegaron, Huayna Capac había muerto, pero seguían presentes viejos mitos, entre los cuales se destacaba el de Pachacuti, un concepto que aludía a la inversión del orden ejecutada por una fuerza telúrica que era castigo y nuevo tiempo a la vez. Se refería a la transformación que se producía cada 500 años, momento en el que el mundo se volvía al revés. Esta misma interpretación explica que las etnias americanas fueran derrotadas por los españoles porque nunca distinguieron entre los míticos visitantes extranjeros que habían imaginado y los barbudos españoles que arribaban montados en animales desconocidos. Algunos sostienen
sostienen que los españoles habrían triunfado sobre la ideología de los indígenas. Esta teoría es contrastada ya que no todas las etnias americanas se rindieron. Las luchas de resistencia continuaron durante 400 años por los comechingones y sanavirones. Otras interpretaciones otorgan más importancia a la superioridad de las formas de producción económico-sociales y el desarrollo tecnológico de los españoles. De todas maneras, el descubrimiento de América no produjo un encuentro entre dos culturas, sino el mayor genocidio de la historia. Los europeos no incorporaron ni el arte, ni la axiología, ni los conocimientos científicos, ni las costumbres americanas. Las etnias que sobrevivieron se adaptaron parcialmente a la cultura hispánica, mientras sus chamanes y sus amautas seguían enseñando sus conocimientos medicinales, lo bueno y lo malo, los oficios artesanales y algunos restos de sus derrotadas religiones. Fuerte, ¿no? Ahora que sabemos cuál era el clima cultural de la época previa al descubrimiento e invasión de parte de los europeos sobre los pueblos originarios americanos, hablaremos de nuestro gran tema de interés, la educación. Los españoles se instauraron a sí mismos como los únicos con el derecho a educar. Sentían que era un deber imponerse a los indígenas como habían hecho con los moros y los judíos. Ahora bien, que los españoles debían ser los educadores era una cuestión resuelta, pero sobre la naturaleza de los educandos no había consenso. Los clasificaron dentro de sus propias escalas de valores y establecieron con ellos una situación de desigualdad. Unos consideraron que los indios eran bárbaros e inhumanos, otros que eran salvajes susceptibles de evangelización de acuerdo con su buena o mala voluntad, y otros que se trataba de buenos salvajes sencillamente ignorantes de la doctrina católica y de las leyes y costumbres hispánicas. La relación pedagógica entre americanos y españoles se establecía como una relación de dominación. Aceptar educarse en la cultura dominante y bajo la ley del dominador era la condición para conservar los derechos elementales. La conquista y colonización de América adquirió características distintas según el tiempo y las diferentes regiones. La acción de los conquistadores no fue homogénea como no lo era la realidad con la cual se encontraban. Centrándonos en los procesos educacionales, podemos vislumbrar tres grandes etapas. Desde el descubrimiento hasta el Concilio de Trento, que comenzó en 1545, desde entonces hasta la expulsión de los jesuitas en 1767 y desde ese acontecimiento hasta la independencia de 1810. En la primera etapa destacaremos los siguientes acontecimientos. Año 1500, ningún indígena podía ser sometido a la esclavitud. Año 1503, se le ordena al gobernador Obando que construya una casa donde 2 veces por día se junten los niños de cada población y el sacerdote les enseña a leer y escribir y la doctrina cristiana. Año 1509, indica que cada población que tenga un sacerdote debe construir una casa cerca de la iglesia para enseñar a los niños. Año 1518, ordenanza de Zaragoza según la cual los hijos de caciques mayores de 10 años deben ser entregados a los dominicos y franciscanos para ser educados. Año 1536, Fray Juan de Zumárraga, obispo de México, y el virrey Antonio de Mendoza fundan el Colegio Imperial de Santa Cruz. La educación era vista como el medio más importante para lograr una vinculación cultural con los americanos. Las órdenes religiosas encaraban una tarea inédita, proporcionar una educación masiva y homogeneizadora, experiencia precursora del sistema educativo moderno. Los siglos XVI, XVII y XVIII fueron de vaciamiento de América Latina, despojo de riquezas, de población, de culturas. Desde el punto de vista educacional, esta segunda etapa estuvo marcada por la decisión de imponer la doctrina cristiana en gran escala a la vez de lograr la domesticación de los indios como mano de obra. Año 1550, los teólogos y filósofos reunidos en Valladolid reconocieron el derecho de los indios a ser considerados humanos. Año 1552, la Junta de Prelados de Lima recomendó enseñar a leer, escribir y contar, además del catecismo. Año 1565, se fundó la primera escuela conventual en Tucumán. Año 1572, una real cédula de Felipe II estableció que los gobernadores debían nombrar maestros en todos los pueblos de su jurisdicción. Año 1573, data la escuela de Santa Fe, cuyo maestro fue Pedro de Vega. Uno de los hechos más significativos para toda la región fue la fundación de la Universidad de Lima, que recibió en 1574 el título de Real y Pontificia Universidad de San Marcos. Estuvo a cargo de Domínico y recibió los privilegios de la vieja Universidad de Salamanca, que databa del siglo XIII. Año 1575, Francisca Josefa de Bocanegra se dedicó a la educación de 60 mujeres en Asunción. Año 1580, fundación de Buenos Aires por Juan Garay, no hay rastros de maestros. Año 1586, los jesuitas fundaron una escuela en Santiago del Estero. Año 1603, encontramos por lo menos 3 maestros en nuestra región: Ambrosio de Acosta, el laico Diego Rodríguez y Francisco de Vitoria. Año 1612, se educaba a mujeres en el convento de Santa Catalina de Córdoba. Año 1617, los jesuitas abrían un colegio en el actual emplazamiento de Plaza de Mayo. Año 1613, el jesuita Diego de Torres fundó el Colegio Máximo de Córdoba. En 1624 recibió la autorización papal para emitir títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor por 10 años. Se transformó en universidad en 1634 cuando el Papa Urbano IV la autorizó a otorgar títulos de perpetuidad. Año 1684, el presbítero cordobés Ignacio Duarte Quirós fundó el Real Convictorio Montserrat de Córdoba. Es importante destacar que no existía la noción de un sistema educativo integrado. Este termina de gestarse en Europa a comienzos del siglo XIX. El nivel medio o secundario es una creación muy tardía surgida de las llamadas escuelas preparatorias, las cuales en su origen eran extensiones de las universidades. Podemos decir entonces que en América durante los siglos XVI y XVII había 2 series de instituciones desarticuladas entre sí, que proporcionaban enseñanzas muy desiguales. Se diferenciaban entre salvajes y civilizados.
Las escuelas para el pueblo enseñaban las primeras letras y evangelizaban, ligaban toda la educación al aprendizaje de los elementos de la religión católica y su culto, mientras que las universidades transmitían los saberes cultos, se formaban dirigentes políticos y religiosos. Los educandos eran los hijos de los funcionarios españoles y criollos, aunque concurrieron también algunos hijos de los nobles indígenas. Europa se vio convulsionada por las guerras religiosas. Inglaterra salió fortalecida como potencia hegemónica. Al finalizar la Guerra de los 30 años de 1620 a 1650, Alemania quedó destruida. La Casa de Augsburgo, que gobernaba en la península desde el reinado de Carlos V, fue reemplazada por la Casa de Borbón, que rigió en América desde 1700 hasta la independencia. Los Borbones estaban muy preocupados por los avances de los piratas ingleses, quienes eran agentes comerciales del capitalismo británico. Temían también la sublevación de los hispanoamericanos, entonces realizaron una serie de reformas en la estructura política colonial. Para nuestra región, las más importantes fueron la fundación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, la creación de los consulados de comercio y las sociedades económicas de amigos del país, la apertura del comercio libre y la expulsión de los jesuitas en 1767. En las últimas décadas del siglo XVII, diezmada la población indígena americana, se importaron a las Antillas gran cantidad de africanos esclavizados para trabajar en los ingenios azucareros. El desarrollo económico, social y cultural de la América hispánica y portuguesa había sido desigual, se combinaban distintas culturas, distintas formas de producción y de explotación de la mano de obra. La educación también había seguido un desarrollo desigual entre las regiones y sectores sociales, étnicos, culturales y lingüísticos. La población indígena combinaba escasamente sus formas de educar tradicionales con las que aplicaban y difundían los clérigos y maestros laicos europeos. La expulsión de los jesuitas de 1767 produjo un vaciamiento de educadores. Muchas escuelas pasaron a manos de dominicos y franciscanos. Con las reformas borbónicas se multiplicaron distintos tipos de establecimientos, aunque solamente para varones. Las instituciones educativas estaban constituidas por escuelas pías, gratuitas y elementales, dependientes de las parroquias dirigidas a la población indígena y mestiza, escuelas de los conventos, daban una enseñanza más avanzada que preparaba para ingresar a las universidades, escuelas de los ayuntamientos dirigidas a la población pobre de los poblados y ciudades, escuelas del rey eran las antiguas escuelas de los jesuitas, costeadas por los cabildos y los padres. Escuelas particulares eran maestros que enseñaban en su casa con la autorización del cabildo, generalmente a hijos de comerciantes. Y universidades estaban la de San Marcos, Córdoba y Chuquisaca. Año 1780, en Córdoba, el obispo José Antonio de San Alberto comenzó a formar a los curas como docentes. Se les proporcionaban contenidos tales como educación para el trabajo, religión, horarios y metodologismo. José Antonio creía necesario que la Iglesia encabezara el proceso de modernización, pues de lo contrario avanzaría el liberalismo. Hizo crecer considerablemente los establecimientos educativos del noroeste y sentó las bases del futuro sistema escolar de esa región. El obispo temía el avance inglés y protestante. Esa misma aversión lo impulsó a realizar experiencias educacionales de comunicación con los quechuas y aymaras que resistían encerrados en su cultura y a proponer la fundación de escuelas públicas. San Alberto, un hombre vinculado a los intereses del Estado español, había comprendido el concepto de espacio público y el papel que tenía la educación en la modernidad y quería levantar un dique contra el avance del liberalismo. Paralelamente, Tupac Amaru proponía retomar los elementos más democráticos del Imperio Inca y liberarse de los españoles, pero este fue capturado el 6 de abril de 1781 y luego de interminables torturas fue ejecutado el 18 de mayo del mismo año en un acto público en la Plaza de Armas de Cusco. Fue el obispo José Antonio de San Alberto quien echó a sonar las campanas de todas sus parroquias celebrando la ejecución. Las propuestas de la educación del pueblo para el trabajo que produjeron los hombres de la Ilustración española tuvieron limitado eco. Gaspar Melchor de Jovellanos y Fray Benito Jerónimo Feijó se ocuparon de la educación popular y de la formación de una capa de plebeyos trabajadores. Campomanes quería instruir al conjunto para que aceptara el orden social y contribuyera a la modernización de las formas de producción. Según él, la escritura era el medio adecuado para lograr el autocontrol de la gente. La economía, las ciencias exactas, física y naturales, el dibujo y las lenguas vivas llegaron a las universidades latinoamericanas en esta época, pero quedaron allí encerradas. La ciencia de Newton y la filosofía de Descartes fueron incorporadas a los programas de estudio de varias universidades. En muchas de ellas, los contenidos de enseñanza fueron paralelos a los de las universidades europeas. En 1738, en el viejo colegio de San Ignacio en Buenos Aires, se instalaron los primeros estudios reales y luego el Real Convictorio de San Carlos, atendido por canónigos. En 1800, Carlos IV elevó la institución a la categoría de Real Universidad de San Carlos y Nuestra Señora de Montserrat. La composición de la población del virreinato se había vuelto más compleja, había políticos y administradores del gobierno, se habían producido grandes transformaciones culturales, pero el acceso a la educación era profundamente desigual. Las castas, negros, mulatos, zambos y cuarterones estuvieron excluidas de todos los institutos de enseñanza debido al exceso de racismo que se vivía en esos tiempos. Testimonio de esto último es la historia del mulato Ambrosio Milicay, quien trabajaba para el maestro de campo Nieva y Castillo en Catamarca. Le dieron una pena de 25 azotes que le fueron dados en la plaza pública por haberse descubierto que sabía leer y escribir. Fue castigado, humillado y expuesto frente a todos para que el pueblo aprendiera que la educación no le pertenecía. Cerramos este periodo entendiendo que la educación es una herramienta de transformación social que tristemente durante años fue privilegio de algunos pocos. Estos últimos eran los que tenían el poder para decidir quién la merecía y quién podía acceder. Mucha lucha debió sostenerse para que hoy la educación sea para todos, para que la escuela fuera del pueblo.